Entonces, señores, estamos revisando esto de los IECA, ¿no? Ya vimos sus mecanismos de acción y sus efectos y aún sus usos terapéuticos que estamos señalando, ¿no? Ahora, como podemos ver, estos fármacos son bastante buenos, no solamente en controlar la presión arterial, sino en evitar la progresión, básicamente, de los daños que se puede causar a nivel cardíaco y a nivel renal, ¿no? Entonces, pero no todo es, digamos, bonito. Y es que estos fármacos tienen también sus efectos adversos que hay que considerar. Y una de ellas es la hipotensión. Debemos considerar que la hipotensión es un efecto adverso que se presenta no solamente con los IECA, sino con todos los fármacos antihipertensivos, cuando no se ajusta de manera adecuada o hay un exceso de dosis, ¿no? Y lo mismo sucede con los inhibidores de los ECA, ¿no? Ahora, sobre todo se va a dar para este grupo de fármacos si la actividad renina-angiotensina está elevada. Claro, entonces es una caída brusca lo que va a haber, entonces que eso condiciona hipotensión. Si hay hiponatremia, ¿no? Como sobre todo por baja ingesta de sal, y es que esto también hay que cuidar en los pacientes. Es cierto, se les pide que hagan restricción de sal, pero no una restricción absoluta, ¿no? que haga de que nada de sal enteramente, entonces ahí puede haber este problema. También hay que cuidar cuando se asocia con otros antihipertensivos estos fármacos, y en los casos donde hay insuficiencia cardíaca congestiva. Uno de los principales o frecuentes efectos adversos es la tos, ¿no? Que suele presentarse entre un 5 a 20% de los pacientes que son tratados con estos fármacos, ¿no? Y las mujeres son las más susceptibles a esto. Suele presentarse entre el séptimo día hasta el sexto mes cuando se está dando tratamiento, ¿no? Esto se debe a que hay una acumulación de la bradicinina, como habíamos mencionado, porque la enzima tampoco va a actuar sobre la bradicinina, entonces la bradicinina aumenta, la sustancia P y las prostaglandinas, ¿no? Esta tos puede ser tan molesta y sobre todo es irritativa al momento de dormir. Se acuesta el paciente y de pronto se despierta con un acceso de tos que no para, ¿no? Entonces, y es muy intenso y obliga a veces a retirar el fármaco o estos fármacos del tratamiento. Un problema de hipersensibilidad es el angioedema, que suele presentarse entre una décima a 5 décimas de porcentaje en los pacientes, ¿no? Claro, ni modo, es una reacción de hipersensibilidad, hay que retirar el fármaco. El tratamiento, porque este es un problema de hipersensibilidad grave, ¿no? Y hay que actuar de manera enérgica, sobre todo se presentan en las personas de raza negra, ¿no? Son teratogénicos y ahí hay un problema, ¿no? Tiene efectos sobre el feto debido a la hipotensión inclusive que va a ser dentro del feto, ¿no? Entonces, pero como quiera, las mujeres, si uno revisa las estadísticas, la hipertensión arterial antes de la menopausia en las mujeres es similar, mejor dicho, es mucho mayor la hipertensión en varones que en mujeres. Pero una vez que la mujer pasa ya su menopausia, más bien se vuelve igual, ¿no? Pero en la menopausia la mujer ya no tiene gestación, entonces, como quiera, pero hay que tomar en cuenta esto, sobre todo en pacientes que todavía están, digamos, en edad fértil. Puede causar hiperpotasemia, ¿no? Es raro en sujetos normales generalmente que tienen una función normal. Más bien hay que tener esto en cuenta en pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales se está también asociando al tratamiento un diurético ahorrador de potasio. También vale para los antagonistas beta y los AINES. Pueden causar insuficiencia renal aguda en pacientes que tengan estenosis de la arteria bilateral, estenosis renal bilateral, ¿no? Claro, ya está estenosado, no hay mucho flujo y si baja la presión es peor, ¿no? En caso de insuficiencia cardíaca, deshidratación por diarrea hay que tomar en cuenta
y también se está utilizando los diuréticos, ¿no? Puede haber un rash cutáneo, ¿no? Y otros que son más raros, como disgeusia, neutropenia, glucosuria, hepatotoxicidad. Entonces, dentro de los efectos adversos que podemos mencionar está la tos, el angioedema, la hipotensión, la hiperpotasona, en caso de insuficiencia renal aguda, como mencionamos, y neutropenia, que vendrían a ser sus efectos adversos más llamativos, ¿no? Ahora, hay contraindicaciones de estos fármacos, sí, ¿no? Hay contraindicaciones que se consideran absolutas: insuficiencia cardíaca, estenosis de la arteria renal bilateral, el embarazo, ¿no? Y historias de hipersensibilidad anterior, ¿no? Angioedema, hipotensión y ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, se debe suspender el tratamiento en caso de sospecho diagnóstico de embarazo, obviamente, si el potasio aumenta a más de 5 miliequivalentes por litro, o si la creatinina aumenta sobre un 30% del valor basal. Ahora, el riesgo de hipotensión y disfunción renal que mencionamos, esto va a aumentar con dosis elevadas de los IECA en pacientes con edad avanzada, ¿no? Con pacientes con severa insuficiencia cardíaca, en personas con alta dosis de diuréticos, personas que tengan disfunción renal o hiponatremia. En cuanto a su farmacocinética, sí se administran bien por vía oral, ¿no? Se eliminan mayoritariamente por riñón, y si existe insuficiencia renal hay que reducir la dosis o ajustar la dosis, ¿no? Hay que reducir las dosis iniciales de estos fármacos en pacientes con niveles elevados de renina, depresión salina o insuficiencia cardíaca. Digamos, acá tenemos algunos perfiles de estos fármacos, como el captopril, enalapril, lisinopril, ¿no? Por ejemplo, el caso del captopril es el que alcanza una concentración plasmática rápida, bueno, comparativamente, ¿no? 1 hora, tiempo de vida media 2, biodisponibilidad 65%, y su eliminación por vía renal un 80% y vía biliar un 20%. Sí tiene interacción con los alimentos, entonces hay que separarlo cuando se administra este fármaco de los alimentos, ¿no? El enalapril tarda ciertamente más tiempo en alcanzar su concentración, por su tiempo de vida media es mucho más prolongado, ¿no? Su biodisponibilidad más o menos igual, se elimina por vía renal y no tiene interacción con los alimentos, entonces se puede dar conjuntamente con ellos, ¿no? El lisinopril alcanza su tiempo o su concentración en mucho mayor tiempo, su tiempo de vida media es un poco más largo, biodisponibilidad más bien es un poco bajo, se elimina por vía renal, tampoco tiene problemas con los alimentos. Considerando los efectos adversos, entonces lo que se ha hecho es buscar otras alternativas, y en eso busca alternativas, ya que la mayoría de los efectos que se da la angiotensina 2 es a través de los receptores tipo 1, entonces lo que se ha ido desarrollando son antagonistas de estos receptores. Entonces tenemos los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, conocidos como los ARA2, ¿no? Ahora bien, son mucho más, específicos, actúan a través de estos receptores. Aquí está el losartán, valsartán, cardesartán, iversartán, telmisartán, y hay otros más sartanes, ¿no?, que podemos considerar. Ahora, la diferencia principal, como mencionamos, los IECA inhiben a la enzima, y entonces esto va a tener efecto de estos lados, pero los ARA2 inhiben o bloquean a los receptores de angiotensina tipo 1, directamente acá, ¿no? Es un ARA2 que bloquea un receptor tipo 1, ¿no? Entonces el efecto es aquí, y de hecho eso ya uno puede deducir, ¿no? Los efectos adversos derivados de la bradicinina ya no se presentan, no se tienen, ¿no? Ahora, habría que ver qué sucede con los receptores tipo 2 de angiotensina 2, ¿no? El bloquear este tipo de receptor induce vasodilatación, disminución de la liberación de catecolaminas, disminución de la liberación de la aldosterona, y esto va a dar lugar entonces a una disminución de la presión arterial. Bueno, tomemos en cuenta los receptores, ¿no? El receptor tipo 1
es a nivel vascular. Claro, si actúa la angiotensina va a producir vasoconstricción, ese es su efecto, esa es su acción. Si bloqueamos tenemos el efecto contrario, que es vasodilatación. Bueno, viendo el efecto que media el receptor tipo 1, a nivel de cardíaco aumenta la contractilidad, fuerza cardíaca, aumenta el consumo de miocardio por el oxígeno, del miocardio por oxígeno, y hace vasoconstricción coronaria, ¿no? Claro, todo esto es revertido por estos fármacos, los ARA2. A nivel del riñón, induce reabsorción proximal de sodio, ¿no? El que media, digamos, el efecto de la angiotensina en la reabsorción proximal de sodio. Hace vasoconstricción de la arteriola eferente de manera predominante, aumenta la excreción de potasio, la contracción y proliferación mesangial. A nivel de las glándulas suprarrenales, induce la liberación de aldosterona y catecolaminas. A nivel del sistema nervioso central, induce la liberación de vasopresina, induce sed, avidez por sal, liberación de la hormona adrenocorticotropa, da lugar a un estímulo simpático central y también periférico. Y a nivel de las células tiene acción tróficas también, aumenta la síntesis de proteínas, AN, la hiperplasia, hipertrofia cardíaca y vascular y cardiovascular. En buena cuenta, esos efectos que hemos visto de aumento de la presión arterial en el organismo, tanto a nivel, por acción a nivel del corazón, vasos y riñón, los receptores tipo 1 esos son los que median ese efecto. Mientras que los receptores tipo 2 tienen también acciones tróficas, pero inducen diferenciación y crecimiento celular, angiogénesis y crecimiento endotelial. Y eso hay que tomarlo en cuenta. A nivel renal, más bien tiene un efecto contrario que el receptor tipo 1, aumenta el flujo renal, la diuresis y la natriuresis, ¿no? Tiene acciones antiproliferativas, antiapoptosis, induce vasodilatación cerebral, liberación de prostaglandinas vasodilatadores e induce la liberación de óxido nítrico. En buena cuenta, los receptores tipo 2 son contrarios a la acción del receptor tipo 1, solo que no tiene la misma distribución. Entonces, como tenemos acá la angiotensina y actúa a través de los dos receptores tipo 1, este efecto es permanente, ¿no? Podemos decir básicamente es constitutivo, ¿no? Induce vasoconstricción, crecimiento de la pared vascular, hace remodelación vascular, ¿no? Básicamente. Y por los receptores tipo 2, generalmente estos se activan mucho tras la injuria, hipertensión arterial, por ejemplo, y con la edad. Inducen vasodilatación, acción antiproliferativa, producción de óxido nítrico. En buena cuenta son contrarios, ¿no? Ahora bien, estos ARA2 bloquean entonces casi todos los efectos biológicos de la angiotensina 2, derivados del receptor tipo 1, ¿no? Inhiben la contracción del músculo liso vascular, las respuestas presoras, la liberación de vasopresina y aldosterona, la liberación de catecolaminas suprarrenales, la intensificación del tono simpático y la neurotransmisión adrenérgica, inhibe los cambios mediados de los receptores tipo 1 sobre la función renal, inhibe también la hipertrofia y hiperplasia celular tanto en vasos como en el corazón, ¿no? Ahora, si comparamos con los IECAS, disminuye la actividad de los receptores tipo 1 con las cuales tienen mayor afinidad, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que puede haber otras vías de la síntesis de angiotensina 2. Es menor, ciertamente, pero en algunos casos ha traído algunas dificultades, ¿no? Permiten la activación de los receptores tipo 2, claro, como inhiben al 1, el 2 es el que va a quedar libre prácticamente porque va a quedar angiotensina 2. Y como hay en cantidad de angiotensina 2, o no cantidad, sino está, digamos, presente, entonces más se va a unir al receptor tipo 2. Ahora, como mencionamos, los receptores tipo 1 están en tejido vascular, cardíaco, cerebro, riñones, células glomerulosas. En los tipo 2, sobre todo, están médula suprarrenal, riñón, sistema nervioso y intervienen en el desarrollo vascular, ¿no? Con los ARA2 hay un aumento de la angiotensina 2 y esto va a actuar sobre los receptores tipo 2, ¿no? La otra es que no incrementan los ARA2 los niveles de bradicinina, sustancia P, entonces esos efectos derivados de estos mediadores humorales
no presentan los ARA2, ¿no? Lo que mencionamos, entonces, si tenemos angiotensina 2, claro, el receptor tipo 1 va a ser bloqueado y se bloquea todo este tipo de efectos, ¿no? Pero a cambio de eso, entonces, la angiotensina tiene que ir a algún sitio y se va por acá, ¿no? El receptor tipo 1 está bloqueado, entonces sucede que el tipo 2. Entonces, lo que va a suceder es que la vasodilatación, la liberación de óxido nítrico y el efecto antiproliferativo van a ser mayores. Entonces, ¿qué tenemos, no? Que el ARA2 bloquea el receptor tipo 1, disminuye la vasoconstricción, disminuye el crecimiento de la pared vascular, disminuye entonces por lo tanto la hipertensión, la remodelación vascular. Y por el otro lado, la angiotensina 2, como esto está bloqueado, se va al receptor tipo 2 y lo que tenemos es vasodilatación, acción antiproliferativa, producción de óxido nítrico, y esto ayuda entonces que la presión arterial baje. Ahora, comparativamente, los ARA2 tienen la misma eficacia que los IECAS en el tratamiento de la hipertensión arterial. Su efecto pleno se establece en 4 semanas. Ahora, se le puede asociar con diuréticos y antagonistas de los canales de calcio, pero no hay que asociar a los dos, los ARA y los IECA. El ibersartán, losartán, por ejemplo, es muy utilizado para la nefropatía diabética, el losartán para la profilaxis de apoplejía. El valsartán para insuficiencia cardíaca disminuye la mortalidad por insuficiencia cardíaca. También es bueno para la disfunción ventricular izquierda posinfarto. El valsartán y el cardesartán reducen la morbilidad y mortalidad en caso de insuficiencia cardíaca. Pero en caso de insuficiencia cardíaca, los IECA son de primera línea y los ARA más bien son de segunda línea. Ahora bien, el losartán también se utiliza para el tratamiento de la hipertensión portal en caso de cirrosis, ¿no? Entonces, lo que tenemos como efectos terapéuticos de los ARA son que son hipotensores, vasculoprotectores, cardioprotectores y renoprotectores. En cuanto a sus efectos secundarios, claro, no originan tos, ¿no?, que es un problema de los IECA, menor incidencia de edema angioneurótico, también son teratogénicos, ¿no? Su uso con cautela bajo ciertas condiciones. Cuando la presión arterial, la función renal, depende del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que está, digamos, en caso de estos pacientes, está elevado, ¿no? En estos casos puede originar, claro, una caída de la presión rápida, hipotensión, oliguria, hiperoazoemia progresiva y que puede llevar a una insuficiencia renal aguda, ¿no? Ahora, puede causar hipopotosepia, sobre todo en pacientes que tienen nefropatía, a los cuales se les está dando suplementos de potasio o diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? Ahora, puede intensificar los efectos de otros antihipertensivos, entonces hay que ajustar la dosis. Y esto es válido para todos, ¿no? Cuando se combinan dos antihipertensivos hay que ajustar la dosis de los dos, ¿no? Efectos ya muy raros o excepcionales, ¿no? Alteraciones hepáticas, una hepatitis, neutropenia, leucocitosis, agranulocitosis, una anafilaxia con prurito, urticaria, que ven ya problemas de hipersensibilidad, hiponatremia, alopecia y vasculitis, ¿no? Ahora, ¿para qué se puede considerar su uso de los ARA? Para empezar, no son fármacos de primera línea. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? En caso de insuficiencia cardíaca, a pesar de lo que hemos dicho, no está del todo definido. No se requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal leve, pero sí se recomienda iniciar el tratamiento con dosis menores, sobre todo en pacientes de 70 años, digamos, mayores, en casos de insuficiencia renal moderada o severa. Para la leve prácticamente no hay problema, ¿no? En caso de los ARA2 está contraindicado en cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, ¿no?, por su efecto vasodilatador. En caso del embarazo, en menores de 18 años, claro, pero ya, sí, cualquiera que sea la edad del embarazo, ¿no es cierto? En caso de los menores de 18 años, no se ha establecido la eficacia de los ARA, en todo caso la seguridad tampoco, ¿no? Claro que es muy raro que una persona de 18 años tenga hipertensión. Generalmente ahí la hipertensión sí tiene una causa, es secundaria A. No que en los adultos la hipertensión más bien es esencial, no se sabe en realidad la causa.
y lo que en buena cuenta se está haciendo es un sintomático. Sube la presión, lo bajamos, listo. Pero ¿por qué está subiendo? 85% de los casos en adultos no se sabe. En los menores de 18 años sí, debe haber una causa. Estenosis de la arteria arterial, estenosis de la arteria arterial está contraindicado, estenosis de la aorta y la mitral, en el hiperaldosteronismo, en la insuficiencia hepática grave, en problemas hepáticos como cirrosis biliar, colestasis, claro, obviamente en caso de hipersensibilidad y también hiperpotasemia. Está contraindicado el uso de los sartanes con suplementos de potasio ni con diuréticos ahorradores de potasio. Comparando un poco las contraindicaciones de los IECA, ¿no? Los IECA, el embarazo, y los ARA también. En edema angioneurótico, la tos, esto no tiene el problema de los ARA. En caso de hiperpotasemia, también comparten los dos. Y estenosis de la arteria renal bilateral, que también comparten los dos. Bueno, acá unos aspectos farmacocinéticos de los sartán, por ejemplo, el cardesartán alcanza su concentración máxima en 3 a 4 horas, biodisponibilidad 15%, tiempo de vida media nueva, y unión a las proteínas mayor al 99%. Iversartán, de 1 a 2 horas alcanza su concentración máxima, biodisponibilidad es mucho más amplia, 60 a 80, tiempo de vida media también es mucho más prolongado y tiene unión a proteínas plasmáticas 90%, ¿no? Y así podemos escribir. En términos generales se administran por vía oral, ¿no? En cuanto a su metabolización, por vía renal y por vía hepática, ¿no? Y tienen diferentes proporciones. Pero podemos mencionar que básicamente la mayoría, en mayor porcentaje, se elimina por vía hepática, ¿no? En caso de los sartán tiene un metabolito que es activo, ¿no? También lo mismo el condesartán, ¿no? Inclusive se metaboliza muy poco en realidad, ¿no? Ventajas clínicas del uso de los ARA. La acción prolongada, si es que comparamos con el tiempo de vida media que tienen los IECA, ¿no? Tienen sí efectos secundarios menor, digamos, tienen mayor eficacia independiente de la edad, sexo y la raza, mejoran el remodelado vascular, ¿no? Disminuyen daño entonces al órgano diana, es cardioprotectora por lo tanto, tienen buena tolerancia y conservan, digamos, el estado metabólico en el organismo. Muy, esos serían ahí con los que tendríamos que ver con el eje renina-angiotensina-aldosterona. Acá hay entonces dos grupos. Aparte de estos, ahora hay otro grupo conocido como los bloqueadores de canales de calcio. Si uno recuerda el perfil de despolarización de la musculatura cardíaca, hay una fase. ¿Qué fase es esta? La fase 2, la fase de meseta, ¿no? Esta fase se debe a que acá hay un canal, el canal de calcio lento, ¿no? Activado por voltaje, que deja pasar el calcio. Este calcio tiene dos propósitos. Uno, mantener la despolarización, la meseta, ¿no? Porque si no caería rápidamente. Y dos, este calcio es necesario para que el miocito desde el retículo sarcoplásmico libere el calcio, más calcio. Y entonces, habiendo calcio, entonces la fibra cardíaca se contrae, ¿no? Entonces, se requiere. Lo mismo sucede con la musculatura lisa vascular. Requiere de calcio extracelular para su contracción. Entonces, claro, uno saca rápidamente que si bloqueamos estos canales, en caso de que bloqueemos en el corazón, ¿qué va a pasar con la contracción a nivel del corazón? Va a disminuir. ¿Qué disminuye? Disminuye el ¿qué? Por lo menos, ya que estamos hablando de músculo cardíaco, ¿qué va a disminuir? El inotropismo. Eso va a disminuir. Entonces, esa fuerza disminuye y por lo tanto, ¿qué va a disminuir? Va a disminuir la fracción de eyección y eso hace que disminuya gasto cardíaco, ¿no? Entonces, si eso va, digamos. Y al otro lado es que los vasos sanguíneos van a relajarse, ¿no?
porque se van a bloquear estos canales. Sí, los bloqueadores de canales de calcio hoy en día se les clasifica en dos grupos dependiendo de su estructura química. Están las dihidropiridinas, tanto de primera generación como de segunda generación. El nifedipino fue el primero en ser utilizado, ¿no? Y fue utilizado más que como un antihipertensivo, fue utilizado como un antiarrítmico, pero se vio luego que tenía un efecto antihipertensivo, entonces se le considera aquí, ¿no? Es de primera generación. Está en segunda generación el amlodipino, fenolipino, nitrindipino, todos los pinos. Aquí está. Están las benzotiazepinas, como el diltiazem, ¿no? Y las fenilalquilaminas, como el verapamil. Si queremos tener, digamos, ejemplos de estos fármacos bloqueadores de canales de calcio, hay tres que siempre se mencionan como modelo, ¿no? El nifedipino, el diltiazem y el verapamil. Y justamente son uno de cada grupo de químico de estos fármacos, ¿no? En términos generales, ¿no? Sus características farmacológicas tienen un inicio rápido de acción. Aquí vamos a tener que ver, ¿no? Hay una acción corta que sí tienen y también una acción larga, algunos de ellos, como vamos a ver, ¿no? La amlodipina tiene un efecto largo, por ejemplo, una vida media larga, ¿no? Hay cierta selectividad, como la felodipina, a los canales de calcio en músculo liso vascular. O sea, no, todo este grupo de fármacos no tiene igual afinidad tanto por los vasos como por el corazón, ¿no? Ahora, las diferencias farmacodinámicas entre dihidropiridinas y no dihidropiridinas, que eso es una que hay que considerar, está en su potencia como vasodilatadores, no siempre no son iguales. Su efecto sobre la frecuencia cardíaca. El diltiazem tiene menos sinotropismo negativo. Tienen diferente, digamos, comportamiento en cuanto a la velocidad su efecto sobre la velocidad de constricción de un nodo auriculoventricular. Como tienen, digamos, este efecto, también entonces tienen un efecto antiarrítmico, ¿no? Como vasodilatadores son buenos y prácticamente muchos consideran que el principal mecanismo por el cual baja la presión es más sobre su efecto vasodilatador. Y en algunos casos son considerados como vasodilatadores, ¿no? Con respecto a la presión intraglomerular, su efecto es importante, las dihidropiridinas, ¿no? Y disminuyen la presión intraglomerular estos fármacos, este grupo. Entonces, los bloqueadores de canales de calcio, como mencionamos, inhiben la entrada de calcio por los canales tipo lento activados por voltaje, ¿no? La consecuencia, menor contractilidad miocárdica y también el útero se va a ver también afectado. Pero también actúan en el músculo liso y hay una relajación del músculo liso arterial. Y como mencionamos, muchos piensan que este es más importante que el problema o el efecto que tengan en el corazón. De todas maneras, ¿no? Tenemos que estos fármacos actúan a través de los canales de calcio lentos dependientes de voltaje, ¿no? Ahora, si son dependientes de voltaje, significa que va a depender del voltaje de activación que tengan, ¿no? Y aquí es un poco como que estos fármacos actúan de manera un tanto diferente, ¿no? En caso de las dihidropiridinas, como el nifedipino, pueden bloquear el canal de este canal de calcio lento en cualquier fase de su activación o inactivación. Prácticamente lo bloquean, y lo bloquean desde la parte externa. Pero el verapamil o el diltiazem, por ejemplo, ellos solo bloquean los canales cuando están activados, abiertos. O sea, tienen que abrirse, estos fármacos ingresen y recién lo bloquean, ¿no? Entonces hay una diferencia, y eso puede hacer diferencia también en cuanto a los efectos, sí, ¿no? Ahora bien, tiene un efecto a nivel de los vasos, inducen vasodilatación arteriolar, disminuye esta vasodilatación arteriolar, hace que disminuya la poscarga, ¿no? También tiene un efecto vasodilatador. Por otro lado, a nivel del corazón, inducen bradicardia, porque si se acuerdan, el perfil de despolarización del nodo sinusal también depende del calcio, ¿no? Disminuye la conducción el nodo auriculoventricular, disminuye la fuerza de contracción y da un efecto inotrópico negativo. Entonces, estos dos van a hacer que la presión arterial disminuya,
con aumento del gasto cardíaco y disminución de la demanda de oxígeno por el miocardio. Y acordémonos, estos fármacos también se utilizan en caso de angina de pecho. Claro, están allí también, ¿no? Y tienen también acción antiarrítmica, sobre todo a nivel supraventricular, porque actúan a nivel del nodo sinusal y en la conducción auriculoventricular. Ahora bien, hay sí ciertos detalles que hay que ver con algunos fármacos, ¿no? Teniendo en cuenta que sí bloquean los canales de calcio voltaje dependientes, ¿no? Entonces van a dar lugar a que sus efectos tanto a músculo liso y corazón. Reducen o bloquean la generación del impulso del nodo sinusal y la conducción del nodo auriculoventricular. Y también reducen la contractilidad, sobre todo el verapamil y el litiazem. Y más bien hacen una prolongación de la repolarización, el mepridil, por ejemplo, ¿no? En el músculo liso requiere también de entrada, como mencionamos, ¿no? Para mantener el tono y toda la respuesta, ¿no? Ahora bien, pero este efecto también se puede manifestar en otros órganos, porque también en otros órganos hay músculo liso, bronquios, a nivel del tubo gastrointestinal, a nivel del útero, sobre todo las dihidropiridinas, que van a tener también más efecto a este nivel. Sí hacen disminución de la resistencia arteriolar, ¿no? Y la que condiciona directamente la disminución de la presión arterial. Y secundariamente, por reflejo simpático, mejoran la contractilidad y la función ventricular. Claro, ha bajado la presión, entonces el sistema simpático. Y esto va a hacer que aumente de manera moderada la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Entonces, claro, esto puede, digamos, ser en algunos casos en los pacientes una mejora, ¿no? Para que no se caiga la presión y se mantenga, si no habría síncope, por ejemplo. Pero ¿qué puede suceder, no? Si no se ajusta bien la dosis? Por un lado, el fármaco está inhibiendo al nodo sinusal y al nodo auriculoventricular, y por el otro lado, el simpático los está estimulando. Conclusión, el corazón no sabe qué hace. ¿Qué tenemos? Arritmia, ¿no? Por eso hay que ajustar bien la dosis. Y la otra ventaja que tienen es un vasodilatador de los vasos coronarios, ¿no? Muy bien, dentro de los efectos adversos que se pueden presentar por el uso de estos fármacos, ¿no? Está el vértigo. ¿Por qué sería el vértigo? Mareos. ¿Tendrá que ver estos canales con la función del laberinto? Ya, hay que buscar. No va a decir que por ahí está. Rubor facial, esto por la vasodilatación, que pueden edema en piernas, también por la vasodilatación, hipotensión postural, estreñimiento. Y es un problema también de estos fármacos, ¿no? El estreñimiento que puedan dar, porque también enlentecen la actividad peristáltica por su efecto de bloquear los canales de calcio. Claro, el estreñimiento a veces uno casi no lo toma en cuenta, pero ustedes han visto o conocen personas que son estreñidas. Es un problema, ¿no? Y claro, digamos, como que no lo tomamos en cuenta, pero sí, es irritable, no se concentran, cefalea, es un problema en realidad, y a veces eso hace que también estos fármacos tengan que ser retirados del tratamiento cuando el estreñimiento sí resulta siendo un problema, ¿no? En menor frecuencia, alteración del ritmo cardíaco, el verapamil y el litiazem, por ejemplo, pero también como pueden dar, que se llama alteración del ritmo cardíaco, también se utilizan ellos mismos como antiarrítmicos, ¿no? Dolor isquémico como el nifedipino, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta también las interacciones de estos fármacos. Por ejemplo, con los beta bloqueadores, ¿no? Van a causar una severa hipotensión y una insuficiencia cardíaca. Entonces, mejor no asociarlos. Con la digoxina, ¿no? El verapamil suprime la eliminación renal y aumenta el tiempo de vida media de la digoxina. Entonces, ahí vamos a tener problemas, porque la digoxina, ¿cuál es su principal problema? ¿Cuál es su principal problema de la digoxina? Mañana van a dar examen. No, mañana no, el lunes, ¿no? Es arritmias. Claro, es un nivel, su margen de seguridad es bastante estrecho, ¿no? El nifedipino y el litiazem aumentan los niveles del plasma de la digoxina, 15 a 20, inclusive hasta un 50%. La quinidina con el nifedipino aumenta la eliminación
de la quinidina y entonces disminuye los efectos de la quinidina. En caso con la carbamazepina, ¿qué cosa es la carbamazepina? Un anticonvulsivante. Con el verapamil inhibe el metabolismo hepático, entonces va a haber efectos tóxicos de la carbamazepina. Con el calcio y calciferol bloquean los efectos antagonistas del calcio. Claro, estamos dando más calcio, ¿no? Y simplemente por mayor concentración externa van a ingresar. Haciendo una separación más o menos, la nifedipina, por ejemplo, sus efectos tóxicos, digamos, son los que más hay que tomar, mejor dicho, los efectos tóxicos se manifiestan con hipotensión, mareos, bochornos, náusea, estreñimiento, edema, taquicardia refleja. En caso del litiazem, también hipotensión, trastornos a nivel del corazón, porque básicamente hay una presión cardíaca. El verapamilo, su efecto tóxico es insuficiencia cardíaca, edema, náuseas y vómitos, ¿no? Ahora, hay algo que sí se está viendo, ¿no? Y eso lo vamos a ver. Es necesario que se está, digamos, indicando que en caso de los bloqueadores de canales de calcio, y luego se extiende a los otros también, es mucho más útil utilizar aquellos inhibidores de canales de calcio que tengan una vida media prolongada, sobre todo para tener un tratamiento suave de la hipertensión y un tratamiento para la hipertensión crónica sostenida, ¿no? Vamos a ver más adelante que hay algunos problemas con justamente este tipo de cómo se administra, ¿no? En términos, bueno, en caso de la nifedipina hay mayor riesgos de infarto de miocardio por la acción rápida que van a tener, una bajada de presión, entonces los vasos coronarios se quedan sin riego, no es que se queden sin riego, sino baja y hay el problema del infarto, ¿no? En cuanto a los, digamos, la farmacocinética, nifedipina, absorción rápida por vía oral, efecto hipotensora en 20 minutos, extenso fenómeno del primer paso, y ese es uno de los inconvenientes también de estos fármacos, ¿no? que pasan por el hígado cuando se administra por vía oral y tienen un 50% de que en caso de nifedipino que son eliminados, ¿no? Tiempo de vida media de 4 a 6 horas, ¿no? El verapamilo, también buena absorción por vía oral, intenso fenómeno de primer paso, solo que menor, 20%. Se metaboliza a nivel hepático y da lugar a metabolitos activos, ¿no? Se elimina por vía renal. El diltiazem, también buena absorción, el fenómeno del primer paso también tiene buena cantidad, solamente se elimina 35% por el riñón, ¿no? Y el resto se elimina por vía digestiva. Veamos esto, tiempo de vida media de estos fármacos. Miren, aquí son bastante de 3 a 7 horas, de 4 a 7, 3 horas, inclusive el nifedipino. Tenemos la nicardipina, 3 horas. El que sí tiene un tiempo de vida media es la amlodipina. Y justamente con él se empezó a hacer estudios y se ha visto, ¿no? La fenodipina, 14 horas, también largo. Nitrendipina, corto. Minodipina, mucho más corto, ¿no? ¿Qué se ha visto en estos casos, no? Que sí hay una ventaja de utilizar los bloqueadores de canales de calcio de liberación prolongada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están asociados al infarto agudo de miocardio, ¿no? La nifedipina sí tiene una liberación rápida y se ha visto que se desarrolla taquicardia refleja y riesgo de miocardio y riesgo de isquemia cardíaca. Y al hacer los estudios comparativos, ¿qué es lo que se encontró? El verapamil y la diltiazem disminuyen el riesgo, sí, pero miren, la probabilidad de infarto de miocardio por nifedipino de liberación lenta, porque hay preparados, es 0.6, ¿no? Cada 1000 habitantes. Y el amlodipino, que tiene una vida media larga, es 3.3 por cada 1000. Entonces, sí, y es cierto, cuando se da tratamiento con, tratamiento con cualquier fármaco, el infarto de agudo miocardio, pues, de hecho es un riesgo y una amenaza por la bajada de presión que se va a dar. ¿Y por qué? ¿Qué sucede? Con los fármacos que tienen una vida media corta, las oscilaciones de la presión son variados. Cada 3 horas, cada 4 horas, sube y baja, ¿no? Y le estamos dando el tratamiento, le volvemos a bajar la presión. Va desapareciendo, baja la sube la presión, le damos otro tratamiento, baja la presión. O sea, se está con muchas oscilaciones. Entonces, la recomendación más bien es utilizar un fármaco que tenga un efecto sostenido.
Entonces, ¿quiénes hacen ellos? Los que tienen un tiempo de vida media prolongada, ¿no? Entonces, sostienen digamos, la presión arterial baja de manera sostenida y de esa manera se evitan las caídas bruscas. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia el infarto agudo de miocardio? Entonces, y por eso también, hoy en día sí hay para ciertos preparados como el verapamilo y el diltiazem, preparados de liberación lenta, por liberación prolongada, que también se les llama, ¿no? Entonces, esa es la recomendación. Primero, esto ha salido para los bloqueadores de canales de calcio. Se recomienda entonces utilizar los bloqueadores de canales de calcio que tengan un tiempo de vida medio o un efecto prolongado, sostenido. El amlodipino en eso tiene ventaja, ¿no? Y también entonces luego se ha visto que eso es también mejor mantener ese tipo de tratamiento con todos los fármacos antihipertensivos, evitando esas oscilaciones de la presión arterial. Bueno, comparando, indicaciones y contraindicaciones de los fármacos antihipertensivos. Si tomamos en cuenta los tiazidas, los diuréticos, ¿qué condiciona su uso? La insuficiencia cardíaca congestiva, la hipertensión, sobre todo en personas de edad, hipertensión sistólica aislada, la insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia cardíaca congestiva postinfarto de miocardio. Contraindicaciones, claro, la gota está en caso de los diuréticos, insuficiencia renal, hipercalemia, y posibles el embarazo. También están contraindicados los diuréticos. Los beta bloqueadores, en caso de angina de pecho, postinfarto de miocardio, insuficiencia cardíaca o congestiva, allí son buenos, ¿no? Contraindicaciones, pacientes con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o pacientes que tengan bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado. Enfermedad posible, o sea, relativa a la contraindicación, enfermedad vascular periférica, intolerancia a la glucosa. En caso de los bloqueadores de canales de calcio, personas mayores, hipertensión sistólica aislada, angina de pecho, enfermedad vascular periférica, aterosclerosis carotidia, embarazo, angina de pecho, aterosclerosis carotidia, ¿no? Claro, haciendo la diferencia en dihidropiridinas y no hidropiridinas. El bloqueo también vendría a ser una contraindicación, ¿no? La insuficiencia cardíaca congestiva. Y relativos, la taquicardia, insuficiencia cardíaca congestiva. Los inhibidores de la ECA, insuficiencia cardíaca congestiva, disfunción ventricular izquierda, postinfarto de miocardio, neuropatía no diabética y proteinuria vendrían a ser sus indicaciones. El embarazo, la hipercalemia, estenosis arterial renal, que mencionamos, son sus contraindicaciones prácticamente absolutas. Los ARA, ¿no? Neuropatía diabética, microalbuminuria diabética, proteinuria, hipertrofia ventricular izquierda, tos por problemas de Rosieca, ¿no? Que vendría a ser su indicación, digamos. Y también prácticamente tiene las mismas contraindicaciones que los IECAS, ¿no? De los bloqueadores alfa, que también ya los hemos mencionado, la hiperplasia prostática, hiperlipidemia, son, digamos, lo que nos haría pensar en su uso. Contraindicado hipotensión ortostática y más bien contraindicados insuficiencia cardíaca congestiva. Sí, hay unas recomendaciones que en términos generales se hace para el uso de los fármacos, pero que ya es hora. Ya, ¿a qué hora continuamos? No, a las 10 van a dar examen.